Evangelio de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025. Lectura del Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 14 al 16, y capítulo 19, versículos 6 al 9. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo, y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable, sobre una tierra condenada al exterminio. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable. Se detuvo y todo lo llenó de muerte. Mientras tocaba el cielo, pisoteaba la tierra. Toda la creación, obediente a tus órdenes, cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos. Se vio una nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía donde antes había agua, el mar rojo convertido en un camino practicable, y el oleaje impetuoso en una verde llanura, por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano, contemplando prodigios admirables. Pacían como caballos y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie enfermaba. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos de Caminamos con Cristo, hoy la palabra de Dios nos invita a contemplar, recordar y confiar. Nos habla de un Dios que actúa, que salva, que abre caminos donde parecía imposible caminar y que nunca abandona a su pueblo. La primera lectura nos recuerda ese momento único y decisivo en la historia de Israel, la noche del paso del Señor. La noche del Mar Rojo convertido en un camino practicable. Allí, Dios mostró que su amor es más fuerte que todo obstáculo, que su poder no tiene límites y que su misericordia siempre se inclina hacia los suyos.
El Dios que abrió el mar sigue siendo el mismo hoy. Un Dios que interviene, que defiende, que rompe cadenas y que convierte lo imposible en posible. En Jesús descubrimos la plenitud de esa sabiduría, la palabra omnipotente hecha carne, que ha derrotado para siempre al pecado, al mal y a la muerte. Él es nuestro verdadero paso de Pascua, el que nos conduce de la oscuridad a la luz, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida eterna. Esta lectura nos invita a contemplar la fidelidad de Dios, a reconocer que, aun cuando sentimos el peso del mal, del pecado o del sufrimiento, jamás hemos sido abandonados. Dios no deja a ninguno de sus hijos bajo el poder de la oscuridad. Él actúa, Él defiende, Él salva. Pero el Evangelio de hoy nos enseña otra verdad que es igualmente necesaria. Es necesario orar siempre sin desfallecer. Jesús nos presenta a esta viuda insistente, aparentemente débil, sin influencias, sin recursos, pero llena de perseverancia. A pesar de todas las negativas, siguió insistiendo: «Hazme justicia», y finalmente fue escuchada. El Señor quiere que tú y yo aprendamos de ella, que oremos incluso cuando no vemos respuestas, que perseveremos incluso cuando todo parece cerrado, que no perdamos la fe en esos momentos donde el silencio de Dios parece más largo de lo normal, porque el silencio de Dios no es ausencia, es promesa, es semilla, es fidelidad en proceso. Jesús mismo nos dio ejemplo, oró en cada momento clave de su vida, oró en sus dolores, oró antes de su entrega total en la cruz. Y aunque a los ojos humanos su historia parecía terminar en fracaso, el Padre lo escuchó y lo resucitó, porque Dios hace justicia a sus elegidos, a los que claman día y noche, aunque parezca que tarda. Por eso, Jesús termina con una pregunta que atraviesa el alma. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? La fe de quien insiste, la fe de quien espera, la fe de quien no se rinde, la fe de quien ora incluso con lágrimas. Hoy celebramos también a San Alberto Magno, hombre de ciencia, contemplación y profunda fe. Él veía en la creación un reflejo de la sabiduría de Dios. Nada está vacío de su presencia, y todo lo creado, incluyéndonos a nosotros, tiene un propósito: manifestar la gloria de Dios. Hermanos, pidamos al Señor un corazón perseverante, capaz de orar sin desfallecer. Pidámosle una mirada contemplativa para descubrir su presencia en la creación y en los acontecimientos de nuestra vida. Pidámosle una fe viva, fuerte, humilde, que confíe incluso cuando el mar parece cerrado frente a nosotros. Porque el mismo Dios que abrió el mar rojo, el mismo Dios que resucitó a Jesús, sigue actuando hoy, en tu historia y en la mía. Amén.